Nuestro programa con un invitado que nos es sumamente apreciado, el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, que el día de ayer celebró la misa de la Nochebuena, llamada Misa de Gallo, a una hora inusual, a las 7 de la noche, para adaptarnos a las nuevas circunstancias, entre otras razones, al toque de queda. Pero hubo que adaptarse también a la realidad general de un ánimo del país en el que hay demasiadas personas que no tienen alegría ni ánimo de celebrar, de manera que la Navidad adquirió una connotación especial, tal como lo dijo Monseñor Castillo durante la homilía de la misa que celebró ayer, por cierto, con una catedral excepcionalmente decorada, si se puede decir así, por más de 8,000 fotos enviadas por feligreses de Lima, con los pesebres en torno a los cuales se celebra en las familias. Vamos a hablar de eso con el propio Monseñor Castillo, que repito, ayer celebró la misa en la Catedral de Lima a las 7 de la tarde. Muy buenos días y feliz Navidad para usted, Monseñor Castillo, arzobispo de Lima. Buenos días, Fernando y Carlos. Feliz Navidad para ustedes y para toda nuestra feligresía y para todos los amigos y amigas que celebramos este día, no solamente de los cristianos, sino de la humanidad. Bueno, feliz Navidad. Impresionó mucho la imagen de nuestra vieja catedral, ya cuatricentenaria, con una imagen completamente nueva, columnas decoradas hasta cerca del techo, con fotos que ustedes en el arzobispado recibieron, en su mayoría, tengo entendido, vía internet. Sí, y hemos recibido más o menos cerca de 8,500, casi 9, porque además estos días van a seguir llegando, porque están llegando, pues la gente evidentemente se retrasa a veces, ¿no? Pero yo digo, nuestro pueblo siempre tiene como una fantasía para poder expresar lo que vive, ¿no? Y en ese caso eran las familias retratadas junto con sus pesebres, que nos han enviado preciosas fotos de familias que nos hacen ver que hay un deseo de hacer cosas juntos, y esas cosas juntos, cosas buenas para sacar adelante, ¿no?, la vida de nuestro pueblo, de nuestro país, de la Iglesia, en medio de tantos problemas y dolores, en tantos sufrimientos, tanto por la pandemia como por la corrupción, la injusticia y las dificultades que tenemos nosotros mismos en la cultura, en las maneras de ser. Estamos necesitados de recrearnos, ¿no? Por eso es que el planteamiento fundamental de esta Navidad y de ese tiempo que hemos planteado del Adviento y todo el año litúrgico hasta el próximo año es justamente la idea de una iglesia que ayuda al Perú, que alienta al Perú, que le permite renacer a una vida nueva, ¿no? Usted en su homilía retomó un concepto de un video que ha circulado mucho en redes sociales a partir, yo pienso, de una difusión por el arzobispado, cuyo texto ha sido compuesto por un sacerdote navarro, tengo entendido, que apreció mucho el Papa y que usted tomó la iniciativa para grabarlo con su propia voz y con unas imágenes que combinan la realidad de Jesús naciendo hace 2,000 años y la realidad de hoy en el Perú. Y la frase que usted repite ahí es: esta será una Navidad con más silencio, pero al mismo tiempo con más profundidad. ¿Qué significa eso de más profundidad este año, Monseñor Castillo? Significa que en el tiempo que estamos viviendo, estamos como viviendo también la misma realidad fundamental que vive Jesús cuando digamos, enviado dentro de la tradición hebrea por Dios como cumplimiento de la promesa de que vendría un hijo para la dinastía davídica y que con ello se restablecería Israel. En realidad se cumple a través de un camino de pobreza, porque el mismo David había sido el último de los hermanos, ¿no? Era el pequeñito, el que ya era la sobra, dice, ¿no? Y el Papa ha dicho también ayer que Jesús nació como la sobra, era un descartado. Y en realidad todos somos un poco eso, porque no somos nada cuando nacemos, todos nos quieren, nos acogen, pero simultáneamente somos vulnerables, somos débiles completamente y necesitamos la ayuda de todos para poder crecer, ¿no? Y nacemos, y en ese nacimiento
estamos llamados a irnos abriendo poco a poco y no solamente nacemos una vez, sino que renacemos cada vez que tenemos que enfrentar problemas, desafíos. Esta Navidad nos ha puesto en el fundamento. Nosotros estamos viviendo vulnerablemente ahora, débiles, y entonces podemos renacer también. Es el gran signo de que hay una esperanza. Y esa esperanza se da evidentemente en todo un proceso. Se decía ayer que al Papa le encanta decir que no se trata de conquistar espacios, sino de generar procesos. Y eso viene de Dios. Dios transforma las cosas no mágicamente. La vida, es verdad que hay milagros, pero los milagros son parte de un proceso lento de generación de condiciones nuevas a través de signos concretos, y el más importante siempre es el renacimiento de las personas o el nacimiento de un niño, ¿no? Cada vez que cambia la historia en Israel es porque Yahvé manda, ¿no?, nacer un hijo, ¿no?, y hace nacer un hijo que va a abrir un camino nuevo, ¿no? Y ese proceso, en ese proceso estamos también los peruanos. Yo siento eso, que una lectura espiritual de nuestra historia nos hace ver cómo ante tantos problemas que siempre los han habido, porque es un país muy diversificado y muy creativo en ese sentido, además desafiante, siempre ha habido posibilidad, porque en ciertos momentos se dan los signos que permiten rehacernos. Saben, algún día tenemos que estabilizarnos, Monseñor, y ese día llegará. Monseñor, quería preguntarle, ya que usted se ha referido a la situación en el país, no puedo dejar de tocar el tema de los conflictos sociales que han habido en estos últimos días, a veces con actos de violencia y con situaciones de intolerancia entre nosotros mismos. La Navidad es una fecha de paz, de reflexión, y por eso quería pedir una reflexión sobre lo que ha pasado y cómo podemos llegar a solucionar estos conflictos mediante el diálogo y justamente mediante la tolerancia, repito, entre las partes que están en disputa o en contradicción por X temas, en este caso que es el tema agrario. Le pido por favor un minuto, Monseñor, que nos espere porque tenemos que ir con la pausa y luego regresamos con la respuesta y para seguir conversando con usted. Genial, Carlos, muy bien. Vamos a la pausa. Bien. 17 de la mañana, seguimos en ampliación de noticias. Estamos conversando con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Monseñor, le había pedido una reflexión en torno a esta situación social que vive el país, situación conflictiva que todavía no se supera, pero que tiene vías para hacerlo, a través, obviamente, de la concordia, a través de la armonía y a través de un mensaje de paz que es tan importante, sobre todo en esta coyuntura actual. Sí, Carlos, yo reafirmo lo que tú manifiestas. Quería simplemente hacer una reflexión, y es que hay dos modos de entender la cosa, uno que es más de tipo social y otro es, podríamos decir, de tipo ético, y dentro de lo ético de tipo espiritual, ¿no? En la cuestión social es evidente que hay, por una parte, un crecimiento económico enorme de ese sector de la economía, y hay, por otro lado, un crecimiento desequilibrado porque hay situaciones de injusticia reales. Lo que no es bueno para nadie es que al expresar la necesaria y justa protesta social se recurra a medios para llamar la atención que puedan ser desastrosos no solamente para la economía, sino para la vida de la gente. Y en especial, por ejemplo, cuando hay una actitud desesperada, en vez de proceder al diálogo, siempre puede ocurrir que alguien aproveche la situación para extremar, sobre todo estando en una situación de crisis en donde ciertas personas están buscando su propio interés, las cuales evidentemente pueden llevar, como en el caso de la ambulancia que pasó, que fue una cosa gravísima, ¿no? Bien, eso desde el punto de vista social. Desde el punto de vista ético, sin duda, la justicia implica que se reformulen las leyes y se reformulen con una actitud de iniciativa, de apertura, de trabajo y de esfuerzo. Tuve el caso que me ha señalado de que no ha habido quórum. Sí. Entiendo que puede ser el día de Navidad, pero si es mi tarea, tengo que ir. Y eso es una cuestión de vocación ética, ¿no? De cómo entiendo mi función
¿no? A nosotros también nos pasa, a veces uno dice, bueno, pues las mamás cuando está llorando el niño, no dicen, hoy día no me levanto, ¿no? Simple y llanamente van, ¿no? Además hay mucha gente, monseñor, que trabaja en Navidad, ¿no? Así es, muchísima. Ayer, los casos que ustedes han mencionado, los bomberos, no ha habido vacaciones. Y toda la gente que se ha sacrificado en este tiempo por nosotros, ¿no? Tenemos que agradecer, ¿no? Y además eso, y agradecer significa yo también colaboro con lo que puedo, ¿no? Y lo último es que yo quiero hacer una reflexión espiritual, porque una de las cosas que más nos sucede es que es sentir la amenaza de otro, porque entonces por eso tengo que hacerlo, porque hay una situación que me amenaza, entonces actúo o cambio o modifico, ¿no? Yo creo que tenemos que tener una cosa más grande. Por eso es que la Navidad tiene importancia, porque nos da el espíritu con el cual estamos dispuestos alegremente a resolver algo por el bien de todos. Y esa actitud es la que viene a traer la Navidad, porque ayer lo decíamos en la prédica, el Señor entra en nosotros y es como una madre parturienta, una madre encinta, que el niño desde dentro nos hace hacer lo que Él quiere, ¿no es cierto? Yo puse el ejemplo de los antojos, ¿no? Y una señora me comentó así, antes, al salir me dice, padre, o sea, María fue a ver a Isabel también porque el niño estaba antojado de ver a Juan, ¿no? Bonita imagen, ¿no? Bueno, eso es dejarnos llevar por el Espíritu del Señor que vive en nosotros, que además potencia algo que es desde nuestra estructura íntima, desde el punto de vista de la fe, ¿no? Que somos creados a imagen de Dios para amar. Entonces, entrando el Señor explícitamente como el Hijo, nos hace hijos y hermanos. Y eso es lo que tenemos que aprender, sobre todo en un país en donde casi todos somos creyentes. Entonces quiere decir que no hemos acogido bien aquello que creemos. Yo estoy seguro que casi todos los dueños de las empresas que trabajan en esto, así como los trabajadores, son cristianos, son católicos, muchos de ellos, o evangélicos. Pero si creemos en Cristo, entonces es necesario que también nuestra fe tenga una dinamicidad social capaz de integrarse en un diálogo. No podemos decir, no, aquí no somos cristianos. No, tenemos que practicar esa fe. Si yo estuviera en un país, en Rusia, por ejemplo, o en otros países en donde no se conoce o hay otra fe, ¿no? O en la India, por ejemplo, recurriría siempre a las dimensiones más sutiles que da la fe, para que la sutilidad no sea una cosa etérea, sino para que dinamice la vida concreta de los problemas que cada situación tiene, ¿no? Yo creo que estamos en la hora en que nuestra fe tiene que moverse un poquito más. Hemos vivido una fe muy esclerótica. ¿Por qué se ha llegado a esa situación de muchos cristianos que creen que sus deberes como cristianos se limitan a ir a la iglesia o a ocuparse de sus familias y dan la espalda a las necesidades de los demás? Bueno, no quiero referirme específicamente, 7 congresistas no asisten ayer a la sesión prevista de su comisión parlamentaria y demoran todo un proceso tras el cual hay una expectativa de solucionar problemas para que las empresas puedan trabajar en un marco claro y los trabajadores tener estabilidad. ¿Por qué es que el cristianismo a veces es vivido como un asunto personal mío y no como una forma de compromiso con la comunidad? Los dos enemigos más grandes de la verdadera actitud cristiana y evangélica, que es la del amor, son el individualismo absoluto, que creen que el cristianismo es un cristianismo burgués, en donde yo tengo mi fe y a mí nadie me la quita, y yo soy como una isla en donde yo me voy a salvar y mi alma se salva directo y se va directo al cielo y no tiene nada que ver con este mundo. Dios está arriba, nosotros abajo. Eso es una herejía. Y una segunda es la esclerosis del clero y la actitud clerical, que significa yo siempre hago lo que siempre tengo que hacer, que simplemente ritos. Si esos ritos no se viven con la hondura que después de realizar el rito yo tenga que actuar en favor de mi hermano, eso es una especie de injuria contra Dios, ¿no? Cuando dice, si vas a entregar tu ofrenda al altar y te acuerdas que un hermano tiene algo que reprocharte, anda, reconcíliate con tu hermano y ven luego a dejar tu ofrenda. O sea, la relación con el otro
Y en este momento hay cientos de miles que nos están interpelando y tienen mucho que reprocharnos a todos. Y por eso el mejor modo de vivir la fe es reconciliarse con el hermano. Y eso y además no dice si tú hiciste algo, sino si el hermano tiene algo que reprocharte. Y nuestro país está ya lleno de personas que necesitan ayuda y que nos interpelan. En ese sentido es salir de la esclerosis cristiana o la esclerosis católica y dinamicemos nuestras fuerzas y nuestra actitud, nuestro espíritu para comprender e ir gozosos a ayudar y a solucionar problemas. Monseñor, estamos en una etapa en la cual, además de paz y reflexión, también obviamente hay mucha nostalgia y, ¿por qué no, depresión, tristeza? Porque hemos vivido un año muy, muy complicado, muy difícil. Mucha gente en el Perú ha perdido seres queridos por el COVID-19 o por otras razones. Entonces, ¿cómo debemos recurrir o apelar a nuestra fe y a nuestra fortaleza espiritual para justamente enfrentar estos momentos, repito, en los cuales nos invade la nostalgia? Creo que casi todos nosotros hemos experimentado la pérdida de alguien querido, ¿no?, por esta pandemia, ¿no?, amigos o familiares. ¿Cómo tenemos que enfrentar este momento? Mire, Carlos, nosotros yo creo que estamos en una situación tan grave que podemos llamarle, en una parte de lo que estamos viviendo, la parte de dos cosas: un proceso de parto de algo nuevo que vendrá. Estamos en dolores de parto, yo creo. Creo desde el punto de vista de la fe hay que verlo así, con esperanza. Pero simultáneamente también estamos en un duelo prolongado, porque ante la incertidumbre de una pandemia que tiene diversas aristas y que puede recrudecerse, estamos nosotros desafiados a estar siempre, digamos, ligados al recuerdo. El recordar es muy importante y a la vez el ir haciendo que en ese recuerdo tengamos la capacidad de recoger lo mejor de quienes nos han dado su vida y sanar las heridas que tenemos a través de recoger el legado de los que nos han dejado y digamos, en ese sentido no sepultar la historia de nuestros antepasados, sino recogerla, hacerlos resucitar en nuestras vidas. Eso es una manera